buenas tardes. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Un cordial saludo navideño y fraternal de Acoldecia a todos los asistentes que nos acompañan en esta primera tertulia presencial en los últimos 4 años. Voy a decir de la prehistoria, pero no, desde la prepandemia no teníamos tertulias presenciales, entonces es gran emoción estar todos reunidos el día de hoy en esta tertulia. Sean bienvenidos. El día de hoy la tertulia de Acoldecia va a estar a cargo de la doctora Carmenza Mejía Martínez. Ella no requiere presentación, es nuestra presidente actual de la asociación. La doctora Carmenza es abogada de la Universidad del Rosario, ha sido catedrática durante varios años en distintas casas universitarias y ha sido miembro de Acoldecia casi desde de hace algunos años. Nos ha acompañado, parte de la junta directiva de la asociación. Entonces, sin más preámbulos y con gran Acoldecia tiene 62 años de fundada. Imposible, Acoldecia se fundó en el año 1960. La doctora Carmenza no estaba en proyecto todavía en esa fecha. Entonces, pero sí ha sido miembro de Acoldecia hace varios años, acompañó al presidente, el maestro Frenosa, desde que era estudiante de su pregrado en la Universidad de Rosario. Entonces, con gran emoción, voy a dejar con la doctora Carmenza Mejía. El día de hoy va a ser la presentación sobre una sentencia reciente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del pasado 1 de septiembre, con ponencia del doctor Luis Alfonso Rico Puerta, y es atinente al tema de las garantías en el contrato de seguros. Entonces, doctora Carmenza, con gran emoción, este auditorio es suyo. Cordial saludo también a los que nos acompañan por medios electrónicos en esta primera tertulia híbrida de Acoldecia y con la emoción de que sea presencial. Muchas gracias, Nicolás. Bienvenidos. De verdad que estaba haciendo falta esta sesión presencial, estaba haciendo falta el abrazo y la fraternidad. De manera que bienvenidos y muy, muy complacida de acompañarlos hoy para que examinemos juntos. La idea es esa, ¿sí? Que puedan opinar, que podamos deliberar y discutir alrededor de los temas de este fallo del 1 de septiembre de 2023 de la Corte Suprema de Justicia en relación con las garantías en el contrato de seguros. ¿Cuáles fueron los hechos? Demandan los familiares de un alumno de aviación, concretamente el papá y el hermano, de un menor de edad que muere en un accidente aéreo en un vuelo de instrucción. Demandan estos familiares una demanda de responsabilidad civil contra la Escuela de Aviación. Y la escuela llama en garantía al asegurador con base en el amparo de responsabilidad civil de la póliza de aviación que tenía por objeto la indemnización de perjuicios ante lesiones o muertes de los alumnos durante vuelo. Y una de las excepciones del asegurador que toca con nuestro tema es la terminación del seguro por incumplimiento de las garantías. El fallo de primera instancia exoneró a la aseguradora porque encontró que evidentemente se habían incumplido las garantías. Pero viene el fallo, Nicolás, del Tribunal Superior, y el tribunal condena a la academia y a la aseguradora, extiende la condena a la aseguradora por la indemnización de los perjuicios. ¿Con qué argumento? Fundamentalmente, que la conducta de la aseguradora implicó la renuncia tácita de la aseguradora al derecho que tenía de terminar el seguro por incumplimiento de las garantías. Porque, no obstante que conoció el incumplimiento de la garantía, ¿sí?, efectuó pagos con base en las coberturas de accidentes personales y de gastos funerarios del seguro. ¿Cuáles eran? Yo te digo cuáles. ¿Cuáles eran? Ya, Nicolás.
¿Cuáles eran las garantías pactadas en la póliza? Una, la irrestricta cooperación del tomador del seguro para evitar accidentes y evitar o disminuir pérdidas. Y la segunda, la observancia permanente de todas las normas de aeronavegación y los requisitos de aeronavegabilidad emitidos por las autoridades competentes que afecten la operación segura de la aeronave. Yo les confieso que a mí me creó inquietud, sobre todo la primera de esas garantías. No es la que resultó estudiada en el caso, pero al margen de eso, yo sí quisiera, pues al menos compartirles la inquietud que me produjo esta primera de las garantías. Es una póliza y es un amparo de responsabilidad civil, ¿sí? ¿En qué consiste el siniestro en un seguro de responsabilidad civil? En los perjuicios que se causan por culpa, ¿sí?, del asegurado, por culpa del asegurado. ¿Y esta garantía a qué estaría apuntando? A que si yo tengo que evitar el accidente, pues yo tengo que aplicar toda la diligencia posible, ¿sí?, para evitar el accidente. Entonces, ¿qué es lo que me estaría amparando? O sea, ¿qué es lo que estoy garantizando? ¿No será que entonces se está invalidando una cosa con la otra? Y genérica. O sea, ¿qué quiere decir que yo tengo que cooperar irrestrictamente para evitar el accidente? Si es un amparo de responsabilidad civil. Yo no digo, en otros amparos seguramente puede caber una de que no tenga siniestros. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que me termina? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que termina siendo cubierto por este amparo de responsabilidad civil con esa garantía? Pero bueno, les decía, esa no fue la garantía cuyo incumplimiento se alegaba. ¿Cuál era la garantía, Nicolás? ¿Cuál era la garantía? A ver, yo... Tenía que responder los que se sentaban allá. Estas sesiones presenciales tienen su encanto, ¿no? Adicional. Porque bueno, ¿cuál era la infracción que la aseguradora alegaba que se había incumplido? El capitán de la cuadrilla, y eso fue lo que provocó el accidente, el capitán de la cuadrilla varió la ruta del vuelo original y eligió en su reemplazo una ruta más arriesgada y omitió que ante la aparición de mal tiempo, inmediatamente debía haber cambiado el método de vuelo de visual a volar por instrumentos, siendo la opción apropiada, pues la aeronave estaba dotada para ese propósito, ¿sí? Entonces, claramente, esta fue la infracción que la aseguradora invocó como infringida, como incumplida. Pero eso fue antes con la publicación de la aeronáutica civil, o había un plan de vuelo, o lo había unilateralmente puede ser. No, ese pedazo, entiendo que eso es una tarea de discusión. No, era autónomo el capitán. Y las torres y puede cambiar y lo tiene que informar. Esa era autonomía del capitán de la nave, del instructor de la escuela en este caso. Y pues claramente incumplió la garantía. Repasemos conceptualmente en qué consisten las garantías. Sí, permítanme hacerlo, yo sé que todos lo conocemos, pero
Repasémoslo un poquito detenidamente, este artículo 1061 del Código de Comercio, que nos dice que se entiende por garantía la promesa en virtud de la cual el asegurado se obliga a hacer o no determinada cosa, o a cumplir determinada exigencia, o mediante la cual afirma o niega la existencia de determinada situación de hecho. ¿Qué tenemos entonces ahí? No, Nicolás. ¿Qué tenemos entonces hasta ahí? Dos clases o dos naturalezas de garantía, ¿cierto? Unas que la doctrina ha llamado afirmativas, unas que la doctrina ha llamado afirmativas y otras de conducta. Las afirmativas, aquellas en que se corrobora, ¿sí?, con la sola declaración de voluntad un hecho preexistente, es decir, ratifican un dato relevante para evaluar el riesgo asegurado y por lo mismo para el proceso de formación de la voluntad de la aseguradora. Y por eso es que llevan a la anulabilidad del seguro si se infringe, si se deja de cumplir. Y se habla de garantías de conducta, las que se refieren entonces a hechos futuros y hechos posteriores a la celebración del contrato de seguro y que implican para el asegurado o para el tomador la carga de tomar un curso de acción específico, ¿sí?, y tienden a reducir el riesgo de que ocurra el siniestro. Afectan el cálculo de posibilidad de acaecimiento del riesgo, el equilibrio técnico-financiero y dan lugar a la facultad de la aseguradora de dar por terminado el contrato. ¿Cuál es la diferencia? Si estamos hablando de garantías afirmativas, corroborar con la declaración de voluntad un hecho preexistente. ¿Cuál es la diferencia? Preguntémonos o repasemos entre esa declaración que se da en la garantía, que la ley la llama promesa, pero en realidad es una declaración. ¿Cuál es la diferencia entre esa declaración que se da en el cuestionario de asegurabilidad o de manera espontánea cuando se toma el seguro y una garantía afirmativa? Una garantía que se está refiriendo exactamente se puede estar refiriendo al mismo hecho que uno está declarando en la declaración de asegurabilidad. Preguntémonos, pues al menos yo me lo pregunté cuando estaba estudiando este fallo. Se ha dicho que la declaración de asegurabilidad es una mera manifestación de conocimiento. Yo informo, yo declaro, en mi declaración o en mi cuestionario de asegurabilidad, yo declaro un hecho. ¿Sí? Lo afirmo también, pero declaro simplemente un hecho que conozco, La garantía, en cambio, supone una declaración de voluntad. ¿Sí? Yo garantizo que ese hecho que estoy declarando es así, independiente de la sinceridad que debe acompañar la declaración del estado del riesgo en la declaración de asegurabilidad, en la garantía, ¿sí? Yo garantizo, yo prometo, entre comillas, que eso es así. ¿Y eso qué efectos entonces tiene? Que la garantía debe ser cumplida literalmente, estrictamente, al paso que lo manifestado en la declaración de asegurabilidad, pues lo que necesita es ser veraz, es ser sincera, ¿sí? Ser sincera, porque si no es sincera, si hay reticencia o hay inexactitud en la declaración de asegurabilidad, pues ¿a qué conduciría? A la nulidad, ¿cierto?, relativa del seguro. Y la garantía, en cambio, se tiene que cumplir irrestrictamente, ¿sí? Literalmente. Mientras que los hechos que se declaran en la declaración de asegurabilidad son hechos o circunstancias relevantes del estado del riesgo, relevantes para que el asegurador los conozca, en la garantía pueden no ser sustanciales al riesgo. La garantía, lo que se afirme como garantía, puede no ser sustancial al riesgo. En cambio, los hechos
que se declaran en la declaración de asegurabilidad tienen que serlo. Tienen que ser de tal manera relevantes que el asegurador, de haberlos conocido, ¿sí?, o se abstenga de otorgar el seguro o lo otorgue, pero en condiciones más onerosas. Entonces, como se observa, la sanción es mucho más drástica en el tema de las garantías afirmativas, ¿sí? Es mucho más drástica que la sanción de la declaración de lo que se declare en la declaración de asegurabilidad. Y recordemos también que en la declaración de asegurabilidad, frente a la reticencia, a la inexactitud, puede haber lugar a estudiar si hubo buena o mala fe del asegurado, del tomador o del asegurado. Puede haber error inculpable, ¿cierto?, del tomador, que no daría para la nulidad relativa, sino para la reducción del seguro. En cambio, en la garantía no se toma en cuenta ningún criterio subjetivo, es meramente objetivo. Se incumplió literalmente la garantía, no se entra a examinar si fue sustancial o no al riesgo, se debe cumplir estrictamente y el incumplimiento lleva a los efectos que conocemos previstos en el artículo 1061, sin entrar a examinar si hubo mala fe o buena fe en otorgar la garantía, ni mucho menos. Sigamos, Nicolás. ¿Qué sigue diciendo el artículo 1061? Que deberá constar en la póliza o en los documentos accesorios a ella, y que podrá expresarse en cualquier forma que indique la intención inequívoca de otorgarla. Esa es la diferencia en las afirmativas, ¿sí?, la diferencia con la declaración de asegurabilidad, que exista la intención inequívoca de que es una garantía, no es la simple declaración, es la garantía de que ese hecho, de afirmar ese hecho, de corroborar ese hecho, y es una manifestación de voluntad, no solamente de conocimiento. Entonces nos dice, la garantía deberá constar en la póliza. Y cuando lee uno esto, trae a la mente la reforma de la Ley 389 de 1997, que yo ya había nacido en ese momento, Nicolás. La Ley 389 modificó el artículo 1036 del Código de Comercio y volvió consensual, ¿cierto?, el contrato de seguro, que antes era solemne. Entonces, preguntémonos, bueno, si el contrato de seguro se volvió consensual, si se puede concertar y perfeccionar con el solo consentimiento mutuo de las partes, ¿qué pasa con el pacto de garantías? ¿Se podrá hacer el pacto de garantías? ¿Se podrá concertar? Las garantías se podrán pactar o concertar también de manera consensual. Entonces, varias reflexiones cabe hacer en ese sentido. ¿Qué opinas, Eduardo? ¿Se podrán? La primera cosa que uno encuentra es que la ley 189 del 97 solo modificó el artículo 1036 y volvió consensual el contrato de seguros. Pero recordemos que la garantía es un pacto adicional. Es un pacto adicional al contrato de seguros. Es una cláusula que es un pacto que no modifica el contrato de seguros. Es un pacto que no se refiere a los elementos esenciales del contrato de seguros. Entonces, luego, una primera impresión a la que uno llega es que la ley no extendió la consensualidad a las cláusulas de garantía. Y no la extendió porque mantuvo el artículo 1061 diciendo que la garantía deberá constar en la póliza. Deberá constar en la póliza. O en los documentos accesorios a ella, claro. ¿Sí? Si es que son posteriores. Creo que la
razón de orden público sería la defensa del asegurado beneficiario en cuanto la existencia de la garantía puede afectar los derechos del beneficiario, del mismo asegurado. No es razonable que se interprete que esa constancia debe ser escrita. Ese sería un argumento adicional. Sí. Es una norma especial de la garantía. También esos protocolos de la Corte Académica diciendo que no fue modificada. No fue modificada, ¿cierto? No fue modificada por la ley 369. Y también porque se ha dicho, las garantías están instituidas en provecho exclusivo o en interés exclusivo del asegurador. Hay personas que opinan distinto, que dicen que es el interés de las dos partes, pero digamos que la tendencia mayoritaria es a pensar que es para el asegurador, ¿cierto? En interés del asegurador, porque indudablemente con las garantías se hace menos azaroso el riesgo, menos azarosa la probabilidad, o menor la probabilidad de que ocurra el siniestro. Y eso, pues fundamentalmente, ¿a quién le conviene? Al asegurador. Y estas reflexiones, ¿a qué nos están conduciendo? Que las garantías entonces y los efectos que de ellas derivan solo nacerían a la vida jurídica, ¿sí? Por lo menos con la expedición de la póliza, no antes. Entonces el contrato pudo estar pactado desde antes, ¿sí? Incluso las garantías se pudieron haber concertado, pero la solemnidad sigue acompañando las garantías. Luego no habrían nacido a la vida jurídica sino con la póliza. Y en ese punto también tenemos que tener en cuenta otra circunstancia. ¿Perdóname? Exacto. Sí. Entonces, ¿será que las garantías, como el contrato de seguro, se podrían probar por confesión o por otra prueba documental, como el contrato de seguros? Pues no, porque debe constar en la póliza. Y si debe constar en la póliza, primero es porque la póliza entonces tiene que seguir siendo escrita. ¿Sí? Y segundo, no perdamos de vista que el asegurador tiene la obligación de expedir la póliza y entregarla en el plazo de 15 días, luego de su expedición, al tomador. Preguntémonos entonces, ¿qué pasa si ocurre el siniestro en ese plazo? Si estamos diciendo que las garantías tienen que ser solemnes, si no nacen a la vida jurídica, sino a partir cuando menos de la póliza o del pacto que se haga expreso ahí sí y escrito de las partes, ¿qué pasa? Decía, preguntémonos, con el siniestro que ocurra una vez concertado consensualmente el contrato de seguros, pero no entregada la póliza al tomador. ¿Creen que el asegurador debe pagar el siniestro? A mí procede una sanción a favor del asegurador porque no tenía conocimiento de que debía cumplir para que se llevara a cabo el contrato de seguro. Eso dependería, porque acuérdense que cuáles son los documentos anexos que hacen parte de la póliza, el proceso de negociación, y si está acusado en correo, si está acusado con esas garantías que se van a brindar en un momento dado, el hecho de que se quede la póliza posterior no quiere decir precisamente toda esa negociación previa es parte de la póliza. Entonces, pensar que si está clara esa negociación, se podría. O sea, tú dices que estaría en los documentos accesorios a ella si en el momento de acordar el contrato se incluyeron. Exacto, una negociación posterior ya sería. Pero sí, bueno, en esa hipótesis, y es muy buena la reflexión, en esa hipótesis, pero es que los documentos solo se entregarán con la póliza en esos 15 días. Si hay una cotización, tiene una garantía y se ha despedido de manera escrita, podría ser exigible. ¿Tú crees? Sí, porque existiría un documento accesorio a la póliza que es la cotización.
A ver, yo no entendería. Porque ¿cómo lo tomaría? Como sale también literalmente en el texto y es una constancia, ¿no? Entonces, si consta en la póliza, no quiere decir que no exista o que no se haya de pronto pactado. Después va a ser un tema más probatorio, porque el acuerdo de voluntades y la póliza de seguro nació en su primer momento. Ya que se entregue después la copia de la póliza y la constancia, la garantía en un momento posterior, no quiere decir que esa constancia puede existir. Yo tengo cotizada, por ejemplo, sustracciones, como diría, sujeto a que exista vigilancia 24 horas al día. Si esa continuación cuenta de expresa, creo que se puede mejorar. Claro que es que ahí estás, yo diría que ahí estamos en otro escenario, Eduardo, porque es que ahí estás sujetando y es lo que normalmente uno encuentra, que se está sujetando la cobertura al cumplimiento de una determinada situación. Esto es distinto a que se pacte la garantía desde el contrato de seguro de manera consensual, si eso será válido o no frente a este inciso del artículo 1061. ¿Alguien había levantado? De pronto, siguiendo la línea de las penas, se me ocurre que por esa razón, el artículo 37 del Estatuto de Protección al Consumidor está establecido que el asegurador debe explicar amparos, exclusiones y garantías. Entonces, de pronto, la garantía nace en el momento de la celebración del contrato, pero la validez está atada a esta constancia, como dice Tatiana. Entonces, en estricto sentido, habiendo sido explicada la garantía, tendría que haberse dado a cumplir. Aunque no sea un documento accesorio a la póliza y aun cuando no se hubiera entregado, dirías tú. Pues, en un principio se me ocurre atándolo con ese artículo 37. Pues, es una idea que me viene a la cabeza. Interesante. Bueno, es que yo el problema que tengo es obviamente la consensualidad con el establecimiento de la garantía, las formas de probarla, las de correo electrónico, pero es que el problema que tengo con lo que nos está planteando la doctora Carmencia es la póliza está definida en la ley, el Código de Comercio define qué es póliza y qué son los documentos accesorios a ella. O sea, el documento accesorio ya no necesariamente es un correo electrónico. Si el correo electrónico contiene la declaración de asegurabilidad, sería accesorio. Entonces, por eso la calificación que hay que saber de dónde debe estar la garantía para que exista. No para que sea válida ni para que se pueda probar, sino para que exista. Para que nazca la garantía jurídica. Yo estoy leyendo la pantalla de Diego desde que llegué, todo lo que ha hecho, pero trae el extracto de la explicación de lo que está leyendo al profesor Osa. Y el profesor Osa justamente trae esa idea de que la garantía, lo que nos hablaba la doctora Carmencia al principio, no es un elemento de la esencia del contrato, tampoco de la naturaleza, sino un documento accesorio. Y el mismo Código de Comercio nos dice debe constar en la póliza, y la póliza está definida en el código, en el estatuto orgánico y obviamente la regulación larguísima que trae la circular básica jurídica. Entonces ahí es donde yo digo, no van a hacer si no está la póliza. Yo tengo una observación adicional, y tal vez lo que voy a es que en esa orden de ideas no hay dudas que el artículo 10 termina siendo un régimen suspensivo. Y solo como una anotación, de la situación del caso que estamos analizando, pero esta coyuntura acá no puede ser un riesgo de facto expreso y pues se podría entonces variar y ahí sí sería un documento accesorio. Un documento accesorio a la póliza en el que se pacte si es posterior a la celebración del contrato. Yo tenía la observación siguiente: en el uso de la tecnología por parte de los aseguradores nacionales, una pésima traducción es lo que llaman subjetividad. Y no es más que expresar que la cotización del asegurador está sujeta a subject to. Entonces la traducción facilista es subjetividad. No es más que la configuración de una oferta con la condición de una garantía. Que si es aceptada la oferta, configuraría el contrato incluyendo la garantía. Eduardo, si me permites, ahora,
Si me permites, ahora en un momento me voy a referir a eso porque no estoy exactamente de acuerdo contigo conceptualmente, pero permíteme en un instante más. Miren, esta es una cápite del laudo de Avetex versus el BBVA Seguros. Dice, si el asegurador, en punto de lo que estamos comentando, si el asegurador quiere alegar la garantía pactada y su infracción, debe expedirla y entregarla en ese plazo al tomador, pues de lo contrario, si se llega a presentar un siniestro antes de que la entregue, no podrá alegar la nulidad del contrato por falta de cumplimiento de la garantía porque ésta no ha nacido a la vida jurídica. Y aún si está dentro del plazo para entregarla y ocurre el siniestro, no podrá aducir la infracción de la garantía porque el plazo no implica desvirtuar la solemnidad de las garantías. Claramente, este laudo se va por la solemnidad de las garantías. Y en este punto se recuerda que las cláusulas de garantía se entienden en beneficio del asegurador. Entonces, efectivamente, no olvidemos que son pactos adicionales. Aquí no estamos hablando de una modificación al contrato de seguros. Y esa fue, como les digo, la tesis en este laudo de Avetex y BBVA. ¿Se puede asimilar a una condición particular? Ya voy para allá. Bueno, sigamos desmenuzando el 1061. Nos dice, la garantía, sea o no sustancial respecto del riesgo, deberá cumplirse estrictamente. En caso contrario, el contrato será anulable. Eso cuando se refiere a las afirmaciones, ¿cierto? Las garantías afirmativas. Cuando la garantía se refiere a un hecho posterior a la celebración del contrato, el asegurador podrá darlo por terminado desde el momento de la infracción. Reflexionemos entonces alrededor de aquello de que la garantía puede ser o no sustancial respecto del riesgo. ¿Será entonces que puede no tener ninguna relación con el riesgo? ¿La garantía y el riesgo pueden no tener nada que ver? La doctrina indica que debe tener alguna relación. ¿Qué nos dice la doctrina más autorizada? Que efectivamente, que la garantía debe tener una relación, así sea remota, pero tener una relación. Una garantía absolutamente trivial, extraña, ¿sí? Pues simplemente se ha dicho, sería una cláusula abusiva, claramente abusiva, ¿sí? Porque no pactar o hacer gravar al asegurado con una carga de una garantía que no tiene nada que ver con el riesgo, pues termina siendo claramente abusiva. Pero ¿cómo identifica uno esa relación? ¿Cómo encuentra uno que sí hay una relación entre la garantía y el riesgo? Yo diría que esa relación se identifica en cuanto haga más azaroso el riesgo, ¿sí? Exacto. En otras palabras, en que el incumplimiento de la garantía haga más proclive la realización, la ocurrencia del siniestro. Si eso es así, pues evidentemente es porque hay una relación de la garantía con el riesgo, ¿sí? Habría mayor probabilidad de que ocurra la pérdida o que se produzcan mayores daños. ¿En seguro que? Perdona. Bueno, exclusivamente cuando es lo que remoto, si hubiese la día 24 horas, no tendría ninguna relación porque la presencia o no del celador no va a... Exactamente. Esa sería claramente trivial, extraña el riesgo. Tener los celadores no hace más... ocurra un evento natural. No hace más azaroso o menos azarosa la probabilidad de... ¿Y qué implica? ¿Qué implica que la garantía puede no ser sustancial respecto del riesgo? Pues implica que el asegurado no puede alegar que no cumplió la garantía o que no la cumple porque como no es importante, como no es relevante para el riesgo, pues no
no importa que no la haya cumplido. ¿Sí? No. La garantía puede no ser sustancial respecto del riesgo, pero se necesita que haya esa relación. Y se necesita que la garantía sea aplicable al seguro. Y si no, repasemos lo que nos dice Nicolás, el 1062 del Código de Comercio. Se excusará, ahí sí, se excusará el no cumplimiento de la garantía cuando por virtud del cambio de circunstancias ella ha dejado de ser aplicable al contrato. Si ha dejado de ser aplicable para excusar su cumplimiento, pues quiere decir que debía ser inicialmente aplicable al contrato. Esa es la relación, ¿sí? O cuando su cumplimiento ha llegado a significar violación de una ley posterior a la celebración del contrato. Este artículo yo lo complementaría, desde luego vía interpretación, con el régimen general de los actos jurídicos, de los contratos en general, y es que pues también se debe relevar el cumplimiento de la garantía si ha mediado caso fortuito, ¿cierto? O fuerza mayor. Pero en fin, la norma específica nos dice que cuando haya dejado de ser aplicable al contrato. Eso quiere decir que debía ser aplicable al contrato, y si deja de serlo, pues allí sí se excusará, en ese caso, el incumplimiento o la infracción. ¿Qué nos dijo Nicolás? ¿Qué dijo la aseguradora ya, volviendo al caso? Que el incumplimiento de las garantías pactadas conlleva la imposibilidad de exigir al asegurador el pago del siniestro y que la carga de probar el cumplimiento es del asegurado. ¿Sí? Que el incumplimiento de las garantías fue una de las defensas de la aseguradora, conlleva la imposibilidad de exigir al asegurador el pago del siniestro. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece procedente esa defensa? Pues no procedente, hablemos, ¿les parece que podría proceder, que podría llegar a terminarse así? La garantía no es una exclusión. Ajá. Ya esa afirmación teóricamente es incorrecta desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué, doctor Nicolás? No, porque sencillamente la facultad que da la infracción de la garantía es que la aseguradora puede dar por terminado el contrato y no estaría obligada a pagar si cuando haya dado por terminado el contrato, de caso de que el riesgo no se haya realizado en vigencia del contrato, pero no exime el cumplimiento de una obligación. O tampoco estaría obligada a cumplir si el contrato es declarado nulo en caso que sea una garantía que se debe cumplir coetáneamente a la celebración del contrato, pero no priva el derecho a recibir el pago de la indemnización. Pues la Corte dijo algo muy parecido. Miremos lo que dijo la Corte y sí. Pero yo estoy haciendo memoria del artículo 1077 del Código de Comercio y todos conocemos el texto: corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro y la cotización, y corresponderá al asegurado demostrar las causas de la exoneración. Entonces, allá eso, el seguro me parece está interpretando tan solo la carga de la prueba a favor del tomador asegurado, pero ella también tiene una obligación. Se está liberando su carga en ese caso. Exacto. Sí, está ahí liberándose de su carga. Esto no es la aseguradora, ¿no? Estas son las defensas que plantea la aseguradora. Sí, la aseguradora, sí. Es que en ese momento la terminación no es automática, como cuando se ocurre una de pago de abril. Entonces, si no es automática, pues tiene que, el asegurador tiene que ejercer su derecho a dar por terminado el contrato. ¿O no? Sí, pues, ¿Ejercerlo o no? Así es. Digamos, hay organizaciones que uno puede estar de acuerdo o no, pero por ejemplo el doctor Ordóñez en su obra afirmaba que respecto a las de conducta, una vez infringida la garantía, se entendía automáticamente terminada, más allá de que estuviese supeditado a la declaración judicial o a ejercer esa facultad. Y es lo que los artistas no que termina automáticamente, pero que en todo caso, si ejerce la facultad, se entiende terminado desde el momento de la declaración. Miremos qué dice la Corte, Nicolás. La Corte
el incumplimiento de las garantías no conlleva la pérdida del derecho a la indemnización, ¿sí? En las garantías afirmativas, pues habilita la vía para demandar su nulidad, ¿cierto? Y en las garantías de conducta le otorga a la aseguradora la facultad de darlo por terminado. No opera automáticamente. Y siguió diciendo también el Código de Comercio colombiano no estableció que la observancia de las garantías fuera condición para la exigibilidad de las prestaciones a cargo de la aseguradora. Y tampoco contempló acciones judiciales para exigir el cumplimiento forzado, pues las garantías no son obligaciones, dice la Corte, no son obligaciones jurídicas propiamente dichas, sino promesas o compromisos, ¿sí?, basados en la confianza mutua y la buena fe que distinguen al contrato de seguro, no en su coercibilidad. Ahora nos vemos a eso. Ahora vamos para allá. Bueno, en efecto, para ahí. En efecto, la garantía, decíamos, no es en Colombia, en nuestro régimen legal, no es una condición. En otros regímenes sí, es una condición a la que está sujeta la responsabilidad del asegurador de pagar el siniestro. Y es muy frecuente, y por eso te decía que me iba a referir a ello ahorita, Eduardo, es frecuente, es común que encontremos, sobre todo por cláusulas de los reaseguradores, es posible, o muchas veces nos encontramos con que la cobertura, el seguro mismo, está sujeto, lo sujetan a que el asegurado haga o cumpla determinada situación, determinada exigencia. Esa es una situación distinta, ¿sí? Porque ahí se está sujetando la cobertura, sujetando el seguro al cumplimiento de esa condición. Acá, en nuestro régimen legal en Colombia, ¿sí?, la garantía no es una condición, es un pacto, dijimos, es un pacto adicional. Un pacto adicional que puede hacer anulable el seguro si se refiere al incumplimiento de una circunstancia que se ha afirmado y que se ha garantizado que es así, o porque se incumple una situación de hecho que se promete y se ofrece cumplir. Por lo mismo, entonces, la garantía, la violación de la garantía, el incumplimiento de la garantía, no impide el nacimiento del derecho del asegurado. Los efectos son otros. ¿Qué pasa en la generalidad y en la teoría general de los actos jurídicos? ¿Qué pasa si se incumple un contrato? Pues que da lugar a la acción. La acción, no, pero primero la acción, antes que la excepción, la acción de resolución o determinación del contrato, ¿cierto? El contratante cumplido tiene la acción judicial para hacer cumplir o para resolver, para que se resuelva o se termine el contrato. Pero la ley colombiana no trae las garantías como condición para el pago del seguro, ¿sí?, la indemnización por el siniestro, ni esa otra situación, no es condición para la cobertura. Nuestro régimen lo que trae es estos efectos específicos. En el caso de las garantías afirmativas, la anulabilidad, ¿cierto?, del seguro. Y en las de conducta, la terminación, la facultad de determinación a discreción del asegurador, determinar el contrato o de darlo pues por terminado desde el momento de la infracción, y ahí se aparta nuestro régimen del 1546 del Código Civil. No. Y esto nos lleva a otra reflexión, que lo puse ahí en interrogante. Procede, como he visto que usualmente las aseguradoras, una de las aseguradoras la proponen como excepción, como defensa. ¿Procede la excepción de contrato no cumplido? ¿Procederá? Es decir, se puede invocar
podrá el asegurador invocar que como el asegurado no cumplió las garantías, él queda relevado de cumplir su obligación de pagar la indemnización. En eso consistiría la excepción de contrato no cumplido, ¿cierto? Recordemos que esa es una excepción, una defensa, que consiste en que el contratante cumplido, ¿sí?, queda posibilitado para dejar de ejecutar sus obligaciones propias, mientras que el otro que ha debido cumplir primero no cumpla las suyas. Pero esa situación es solo para suspender temporalmente el contrato. Las obligaciones no se extinguen por esa razón, por esas circunstancias, ¿sí? Las obligaciones continúan, pero el deudor cumplido pues tendrá esa defensa a su favor y no podrá decirse que incurrió en mora, ¿sí?, mientras que el otro, que debía cumplir primero, que incurrió en mora, no cumpla. Una vez cumpla el contrato sigue. Ahora, si ya definitivamente el otro deja de ejecutarlas y este está facultado para no hacerlo, pues ya lo que seguirá será la acción, ¿sí?, generalmente de resolución o determinación del contrato o la acción alternativa de cumplimiento. Pero acá podrá entonces, será procedente la excepción de contrato no cumplido, podrá el asegurador decir, bueno, pues como el asegurado no cumplió las garantías, pues yo quedo relevado de hacerlo. Si uno sigue la tesis de la Corte de que estas no son obligaciones, pues ya por principio ya se caería, porque ¿para qué está instituida la excepción de contrato no cumplido? Para mantener la interdependencia de las obligaciones correlativas, ¿cierto?, en un contrato bilateral, para que se mantenga la equivalencia. Pero si no estamos ante obligaciones propiamente dichas, sino promesas de buena fe, ¿sí?, pues ya por ahí empieza uno a decir, no procede la excepción de contrato no cumplido. Si es solo para, si dijimos que no era una obligación, si dijimos que no era una condición para el contrato de seguro, ¿sí?, para la cobertura, para la responsabilidad del asegurador, pues no podremos invocar que porque el otro no cumplió las garantías, yo dejo de pagar o puedo dejar de pagar el siniestro. Diego, ¿querías decir algo? Sí, digamos, no la comparto, pero hay una sentencia que defendía esa tesis en caso de infracción de una garantía de componencia de gubernamento, que menciona para una garantía de conducta, decía que daba lugar, y no solo que daba lugar, sino que esperaban la excepción de contrato no Digo, si recuerdo bien esa sentencia, Diego, ahí la situación fue, y la tesis fue más de índole procesal. ¿Por qué? Porque la discusión se armó alrededor de si la aseguradora, que había objetado, sin mencionar la circunstancia del incumplimiento de la garantía, si le era posible o no hacerlo ya en la demanda y solo con ocasión del siniestro. Y la ponencia de William Lamé, y esa sentencia con ponencia de él, salió diciendo sí la puede proponer, pero no recuerdo que se hubiera metido a decir procedía o no procedía la excepción de contrato no cumplido específicamente. Tengo una pregunta. Bueno, considero que aquí en Colombia que es muy complicado que la aseguradora le haga seguimiento a esas garantías, ¿sí? Porque, por ejemplo, para este caso, es muy complicado que la compañía esté, no sé, mensualmente yendo o pidiéndole a su asegurado el cumplimiento de las garantías. Porque si ella tuviera conocimiento y hiciera un seguimiento constante a cada una de los asegurados, pues en su momento podría declarar el cumplimiento de las garantías y terminar el contrato. Pero es que la compañía solamente tiene conocimiento cuando se presenta. Generalmente con el siniestro, sí. Con el siniestro. Pero no nada obsta a que así sea. No tiene nada que ver. Sí. No tiene, puede darlo por terminado antes de la ocurrencia del siniestro o después, si no se enteró después. Lo que sí no puede hacer es que si se entera antes, ¿sí?, de que se ha infringido la garantía y mantiene vigente el contrato, eso sí, no lo puede hacer. Que fue en buena parte lo que sucedió en este caso. ¿Querías decir?
una antes. ¿Ya la habías puesto? ¿Esta ya la vieron? Sí. Bueno, miran, estas son palabras de la Corte en este fallo, ¿no? Ah, no, el fallo del 2002. Siendo, es correcto. Siendo como es, claro, ahí se le nota el lenguaje a Carlos Ignacio. Siendo como es un promissus, su infracción no tiene la fuerza intrínseca de impedir el nacimiento del derecho a la indemnización, carácter o naturaleza impeditiva, si se realiza el riesgo amparado en desarrollo del contrato respectivo. Sí, es sentencia de 30 de septiembre de 2002. Y estas son dos sentencias que les traigo ahí reseñadas, en que, igual tesis, el contrato no termina automáticamente por infracción de la garantía, ¿sí? El régimen colombiano trae esos efectos específicos que ya venimos repasando. No, su inobservancia otorga el derecho a terminarlo desde la contravención. El seguro no termina de suyo, por sí y ante sí, sino por decisión unilateral del asegurado, facultad que puede ejercer o no. Sigamos. ¿Cuál fue la causa del siniestro en este caso? Les decía que aquí, así, el capitán de la cuadrilla varió la ruta del vuelo, ¿sí? Pues el último desconoció los reglamentos de aeronavegación, incurrió en culpa y tal. Entonces, claramente, la garantía estaba incumplida. Claramente. Pero, dijo la Corte en este fallo del 1 de septiembre, a pesar de que hubo incumplimiento de la garantía, no le era lícito a la aseguradora dar por terminado el contrato de seguro por el incumplimiento de las garantías pactadas, en tanto ello contravendría sus propios actos, orientados a reconocerle vigencia al negocio jurídico en fechas posteriores al acaecimiento de los hechos que interesan a este juicio. ¿Sí? ¿Cuál fue uno de esos actos? La decisión de pagar varios amparos, ¿sí? E incluso revocar la póliza de seguro meses después del accidente aéreo, cuando ya conocía los hechos que ahora alega como contravención del tomador del seguro. ¿Sí? Entonces, ¿había claramente la violación de la garantía, incumplimiento? Claro que sí. ¿Hubo la póliza con posterioridad? Es un reconocimiento que estaba vigente al momento de... Porque uno no revoca lo que no está vigente, ¿sí? Entonces fueron esas dos conductas que la Corte entendió que implicaban la renuncia de la aseguradora a dar por terminado el contrato, facultad que tenía, pero con estas dos actuaciones, digamos, comillas, convalidó el contrato. Luego, después, pedir que no, que es que el contrato se entiende terminado desde la infracción de la garantía, pues contraviene sus propios actos. Y le aplicó entonces lo que conocemos como la doctrina de no venir contra los actos propios, ¿sí? Y como diría el doctor Carlos Ignacio, venire contra factum proprium no valet. ¿Cuáles son los elementos que se han reconocido como que conforman esta doctrina? Primero, una conducta relevante, ¿sí? Relevante, que genere en la otra persona un grado de confianza legítima sobre la realización o concreción en el futuro de unas consecuencias en particular, ¿sí? O sea, dar a entender y generar en el otro la confianza de que se va a llegar a un resultado o que va a suceder una determinada situación después. Segundo, que con posterioridad emerja otra conducta, quizás una pretensión, que contradiga con evidente y objetiva incoherencia, inconsistencia, los antecedentes planteados. Tercera, que la nueva situación presentada tenga trascendencia en lo jurídico y la virtualidad para afectar lo existente. Cuarta, que haya identidad entre quienes resultaron involucrados en uno y otro episodio, por supuesto. Y estos elementos los tomé de esta sentencia de 24 de enero de 2001 con ese número de radicación.
Muy bien, entonces, ¿qué concluyó la Corte? Que asumir pagos indemnizatorios con cargo al seguro, luego de conocer el incumplimiento de las garantías, implica renuncia de la aseguradora a su derecho a terminar unilateralmente el contrato de seguro ante el incumplimiento de las garantías. ¿Tenemos otra? ¿Otra? ¿Ahí termina? Entonces, como observan, la aseguradora no dio por terminado, pudiendo hacerlo, el contrato de seguro, sino que propuso estas defensas, incurrió en esas conductas y la Corte entonces encontró que estaría viniendo en contra, que era incoherente entonces con su propia conducta y le aplicó la doctrina de los actos propios. Déjenme decirles por último, yo no creo que esta se pueda tomar como un precedente general. Claro, es una sentencia bien importante, para mí marca un hito, ¿cierto?, importante, pero no se va a poder tomar porque no se va a poder generalizar que la doctrina de los actos propios sea aplicable en todos los casos. Yo creo que este es uno de las circunstancias y en estos temas de las garantías y que se va a tener que examinar caso por caso, ¿sí? Pero desde luego este es un antecedente bien importante, aplicable solo en la medida en que el caso lo amerite así. Muy bien, yo hasta allí dejo mi exposición, Eduardo. No es frecuente la traducción literal de esas cláusulas que en el fondo están orientadas a configurar garantías. La recomendación para los colegas, amigos aseguradores, es que las incorporen formalmente como garantías expresas. Es decir, exigencias de conducta o exigencias de afirmación de hechos relevantes para esto que existen en vigencia de contrato. Y así lo dice, la ley. No, pero es que frecuentemente tú ves las traducciones en el mercado que las encabezan con los títulos subjetividades. De ninguna manera se piensa que constituyen garantías para efectos de tal. Y eso no presta tanto equívocos, porque la ley colombiana dice que se exprese de tal manera que sea inequívoca la intención de otorgar una garantía, no de mencionar cualquier cosa o de hacer cualquier cosa, que sea una garantía. Y de ahí es que derivan tantos emplean esa expresión subjetividades, ¿verdad? Pero yo ya estoy ya siguen las preguntas para ustedes. Tenemos otro micrófono para que quede todo gracias. Carmenza, muchas gracias por la estupenda tertulia. Yo tenía solamente unos comentarios que quería compartir en relación con este tema. El primero, como tú dices, creo que no hay que, digamos, asumir que con esta sentencia algo, digamos, catastrófico ha ocurrido con el tema de garantías o que ellas quedan escritas en letra muerta. Pero creo que el fallo tampoco tiene nada nuevo. Este tema también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que la aplicación de la teoría de los actos propios en el derecho de seguros y específicamente en este tema de garantías ya había sido aplicada. Y este fallo, lo que me parece que también tiene importante es que la recoge judicialmente. Yo creo que ustedes conocen la aplicación que hicieron en sede arbitral los laudos de Alstom y de Tracto Chevrolet en seguros y contra Seguros Bolívar. Ambos laudos aplican esta teoría. El segundo de ellos, de forma expresa, aplica la teoría de los actos propios, pero específica en la conducta de omisión, digamos, en el ejercicio de un derecho, que impide su ejercicio válido en contradicción con un acto previo. Ese laudo explícitamente desarrolla de forma mucho más detallada esa teoría, que acá la Corte, sin expandirse demasiado, fue el mismo principio que aplicó.
El segundo comentario, creo que es importante también tener en cuenta que este mismo principio de no poder alegar, digamos, un derecho como consecuencia de la conducta contradictoria ya ejercida por la parte, está reconocido legalmente en otras jurisdicciones. En el Reino Unido, el derecho de seguros explícitamente una tercera forma de no aplicación de la garantía, que también se nos lo mencionó, pero que no se aplican cuando la garantía ya no se puede, digamos, aplicar legalmente, cuando ya no es aplicable materialmente, o la tercera por la renuncia del asegurador. Está reconocido legalmente. Y en otros ordenamientos como el argentino y el peruano está reconocida incluso por vía de la misma teoría de actos propios, cuando el asegurador ha participado en las actividades de ajuste de ese siniestro y después asalta, digamos, la buena fe de quien ha entendido que no ha dejado de existir el contrato de seguro. Entonces, digamos, hay un desarrollo legislativo interesante. Creo que también es importante, hay otro tema que se confunde, la teoría de los actos propios con la de la renuncia. Y creo que ahí hay una cita interesante yo traje de quien distingue, por ejemplo, esas dos figuras, que uno piensa de pronto que es como lo mismo, no es lo mismo. Stiglitz trae una definición para cada uno que simplemente quería compartirles. Renuncia, dice él, es acto positivo de voluntad que atiende a la extinción de un derecho a través de su abandono. Ejemplo, la prescripción. Usted la puede alegar, abandona el derecho de alegarlo. Pero el acto propio es diferente. Limita el ejercicio de un derecho, por ejemplo, en este caso, el determinar un contrato de seguro por incumplimiento de una garantía, con fundamento en la incompatibilidad entre la conducta impedida, terminar el contrato por incumplimiento de una garantía, y la que le precede en el tiempo, el reconocimiento de la existencia del contrato o del pago, de la ejecución del contrato. Exactamente. Creo que hay finalmente dos comentarios finales. Es una reflexión sobre si en línea con posibles reformas legislativas, este es un tema que ya también merece ajustes como el 1058. Simplemente para recordar también el proyecto, por ejemplo, tan comentado de unificación de Código Civil y Código de Comercio de la Universidad Nacional, le metía mano, por ejemplo, al tema, empezando por donde Carmenza inició toda la tertulia, el tema de que consten de forma clara, concreta, sencilla y con carácter destacado, inequívoco, no pudiendo sobreentenderse ni presumirse. Y adicionando además que sean relevantes. Bueno, y finalmente el otro comentario que quería hacer, también en línea con algo que ya han comentado, en relación con la distinción de el concepto de condición u obligación o carga. Creo que es súper importante esa distinción, entre otras porque por el origen de las garantías del sistema del common law están establecidas es como condiciones. Y eso tiene que ver también un poquito en el tema de las traducciones. Pero lo que pasa es que ese producto viene diseñado como condición. Entonces, efectivamente, no surge el derecho a indemnizar si no se ha realizado la condición, que es totalmente diferente al modelo nuestro de llámelo promesa, llámelo obligación. Ahí hay todo un debate de si una promesa es una obligación, es una carga, ¿qué es eso? Lo que está claro es cuál es el efecto, independientemente de su naturaleza jurídica. Pero creo que es relevante eso para entender la distinción práctica y tenerlo presente. Particularmente en las pólizas de aviación se siguen incluyendo garantías con el nombre de condiciones precedentes. Ahí hay un tema también interesante. Si usted llama una condición que implica una carga, realmente es una garantía, aunque no la llame garantía, está todo el tema del debate del consumidor para la efectividad como garantía. Discúlpenme haber sido tan atrevido con esos extensos comentarios. Gracias, Bernardo, muy amables y muy interesantes tus observaciones. Cuando yo supe de la sentencia, las dos primeras inquietudes que todavía no he resuelto en mi cabeza fueron las siguientes. Por lo que entiendo, en esta póliza, en este contrato, había diferentes amparos: un amparo de RC, un amparo de accidentes y otros amparos.
según el razonamiento de la Corte en este caso, usted incumplieron la garantía, una garantía relacionada con el amparo de RC, pero usted no decidió terminar el contrato, sino que sus actos mostraron que el contrato seguía vigente porque pagó los otros amparos. Entonces uno podría decir, pues, ¿qué debió haber hecho entonces la aseguradora? Decir, pues, cuando hay incumplimiento de una garantía, terminó completamente todo el contrato y no pagó los demás amparos. Entonces acá hay la discusión de fondo, pues, un poco de la aseguradora, pues, en casos posteriores, la decisión que va a tomar el equipo de indemnizaciones es, pues, de pronto, en vez de pagar los otros amparos, invalido todo el contrato porque me vuelve a pasar que utilizan mi acto de benevolencia de pagar los otros amparos como que yo no quería terminar el contrato. Entonces esa fue la primera duda que me surgió para el equipo de indemnizaciones que va a tener cuando tengan casos posteriores. Si es mejor, entonces terminamos y no pagamos absolutamente ninguno de los amparos. La segunda pues, conclusión no es un precedente ni nada, pero sí considero, a mi modo de ver muy personal, que este fallo va en consonancia con otros temas que pueden estar muy cercanos. Entonces, y son 3 temas muy puntuales y los enuncio solamente. Si me preguntan a mí, la reticencia e inexactitud tiene que tener relación de causalidad con el siniestro, pues según nuestro código tradicional, no. Según la protección de los derechos de los consumidores, los derechos fundamentales y las sentencias de la Corte Constitucional, hay una tendencia pro consumidor. Si hay una reticencia e inexactitud, entonces surge la excepción de reticencia e inexactitud. Cuando se entera de la reticencia e inexactitud del asegurado, el asegurador normalmente cuando hay un siniestro, pero ya nuestra Corte ha dicho que la excepción de reticencia e inexactitud tiene un término de prescripción que se aplica con base en la interpretación pro consumidor. Y adicionalmente, ya la jurisprudencia ha dicho que si el asegurador conoce la reticencia y la inexactitud y sus actos hacen saber de que continúa con el contrato, es decir, recibe primas y sigue ejecutando el contrato, en cierta medida ha renunciado a esa reticencia e inexactitud. Acá yo creo que tiene una relación con este tema, porque básicamente lo que nos dice esta sentencia es lo siguiente. Hay un incumplimiento de una garantía. Usted aseguradora, cuando le incumplen la garantía, a favor en esta tendencia pro consumidor, ¿qué tiene que hacer? Inmediatamente, para no ir en contra de sus mismos actos, tiene que terminar automáticamente la garantía. Tiene que el contrato totalmente, e incluso no vaya a pagar ningún otro amparo porque se mete en un problema. Entonces, en cierta medida, sí, es un fallo, pues, que no es todavía doctrina probable, pero sí siento que va en consonancia con esta tendencia, pues, pro consumidor. Muchas gracias. Bueno, damos entonces por concluida así la tertulia y muchísimas gracias a todos.